Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro resumen informativo que este lunes se topa de frente con elecciones en varios países. Sin novedad en Perú en el momento en que les hablamos, con un proceso a la espera de que resuelva el organismo electoral central. No hay dudas en Irán con la victoria del candidato prescrito una vez que toda la concurrencia posible fuera eliminada de las elecciones. El ultraortodoxo triunfador Ebrahim Raisi ha hecho una declaración genérica sobre las negociaciones para evitar el rearme nuclear iraní. Ha dicho que hará lo que sea bueno para el país. En las elecciones regionales en Francia, la abstención puede haber superado un récord, el mayor nivel de desinterés de los franceses, al menos por la política regional. Más del 68% de abstención, para algunos un desastre cívico de falta de interés por lo público. El partido del presidente Emmanuel Macron y sus socios de centro-derecha han quedado por debajo de lo que preveían. Con todo, la extrema derecha de Marine Le Pen ha sufrido un frenazo. Ya se forjan alianzas para la segunda vuelta. En Armenia, el partido del primer ministro en funciones, Nikol Pashinyan, ha ganado las elecciones parlamentarias del domingo con casi el 54% de los votos, un resultado que no es reconocido por su principal rival, Robert Kosarian. La pandemia de coronavirus sigue golpeando duro según dónde. Podrán ver el reportaje sobre la situación en Medellín, donde los servicios funerarios no dan abasto y registran el doble de fallecidos que antes de la COVID-19. En Estados Unidos, una campaña en marcha le pide a Joe Biden que de un plumazo con una sola firma suspenda la aplicación de la pena de muerte a todos los condenados en espera de ejecución. Un documental revisa el caso de un condenado a muerte, hispano, ejecutado y víctima de un error judicial del que ya no hay vuelta atrás posible. Y en deportes, Jon Rahm, vencedor este domingo del Abierto de Estados Unidos de golf, recupera el número 1 en la clasificación mundial. Pero hay bastante más. Les ofrecemos las claves del día en 20 minutos. En Francia, la derecha gana la primera vuelta de las elecciones regionales, unos resultados marcados por una abstención del 70%. La Unión Europea ultima su nueva tanda de sanciones para Bielorrusia. Más de 84 personas y empresas serán afectadas por la medida. El primer ministro Nikol Pashinyan gana las elecciones legislativas de Armenia ante las denuncias del expresidente Robert Kosarian, que habla de un resultado más que discutible y denuncia posibles irregularidades. Ebrahim Raisi gana las elecciones presidenciales en Irán y amarra todo el poder para los ultraconservadores por primera vez en una década. Crematorios al borde del colapso en Colombia tras la ola de contagios por coronavirus más intensa en este país desde el inicio de la pandemia. La participación en las elecciones regionales en Francia ha sido baja, muy baja. El 68% del electorado no votó. Los políticos se preguntan si ha sido el desgano hacia la política nacional o si la COVID ha sido la gran responsable del vacío en las urnas. Los centristas del presidente Emmanuel Macron fueron rechazados rotundamente. No consiguieron más del 10% de los votos en muchas regiones y se quedaron por detrás de los candidatos del partido de extrema derecha de Marine Le Pen, Agrupación Nacional. A pesar de haber quedado en segundo lugar, Le Pen esperaba obtener un triunfo arrollador, pero en cambio sufrió un descenso del 9% de su apoyo respecto a las últimas elecciones regionales, ya que los votantes se quedaron en casa. Es una tendencia que venimos observando desde hace mucho tiempo, la desmovilización de los jóvenes, de los mayores, de cierta parte de la clase media. Desgraciadamente hemos llegado a una situación en la que si no nos movilizamos un poco, las cosas irán cada vez peor y no tenemos el control de nuestro destino. Me parece que es una lástima en nuestro país que haya tanta abstención. Creo que es una verdadera lástima porque ¿dónde está la ciudadanía? ¿Dónde está la república? La falta de contundencia en el resultado permite que los partidos que obtuvieron más del 10% de los votos pasen a la segunda vuelta. Los políticos esperan que los franceses se vean más motivados para la próxima cita a las urnas el 27 de junio. La Unión Europea discute este lunes los últimos detalles de su nueva tanda de sanciones a Bielorrusia. Los ministros de Exteriores de los Estados miembros se han reunido en Luxemburgo para aprobar medidas más fuertes contra Alexander Lukashenko y sus allegados. El jefe de la política exterior europea, Josep Borrell, aseguró que las sanciones golpearán duramente la economía bielorrusa. Es un paquete más amplio, creo que de 86 personas o empresas, no solo personas sino también empresas. Y luego debatiremos sobre las sanciones económicas que se presentarán al Consejo Europeo en la próxima reunión.
El nuevo paquete de sanciones económicas será la respuesta formal al aterrizaje forzado del avión en el cual viajaba el periodista disidente bielorruso Roman Protasevich, ahora detenido en Minsk. Este episodio y la represión en las protestas han hecho a Lukashenko pagar con creces su permanencia en el poder. El primer ministro armenio Nikol Pashinyan gana las elecciones legislativas anticipadas de este país. Su partido, Contrato Civil, se impuso con casi un 54% de los votos al del expresidente Robert Kocharian, que no reconoce los resultados. El pueblo de Armenia ha dado a nuestro partido un mandato para dirigir el país y a mí personalmente para hacerlo como primer ministro, decía Pashinyan al saberse ganador de los comicios. Las elecciones anticipadas de Armenia, las segundas en menos de 3 años, fueron convocadas por Pashinyan en un intento de calmar la ira de buena parte de la población tras el acuerdo de paz con Azerbaiyán del pasado noviembre, que a él le tocó firmar como primer ministro. El bloque Armenia de Kocharian considera más que discutible que esa indignación se haya traducido, sin embargo, en una nueva victoria de Pashinyan. Realmente espero ver cambios, opinaba esta ciudadana. Espero que Armenia se recupere, tanto económicamente como políticamente. La gente está cansada de guerras y conflictos con Azerbaiyán. Es difícil elegir, pero yo ya he hecho mi elección, decía por su parte este hombre. El partido de Kocharian ya ha solicitado una investigación que aclare cómo el gobierno que perdió la guerra de Nagorno-Karabaj ante el dolor del pueblo armenio ha terminado, sin embargo, ganando las nuevas elecciones. Al vencedor, su tributo. Estos iraníes celebran la tan anunciada victoria de Ebrahim Raisi, el candidato conservador, ahora presidente electo, y el comienzo de lo que creen será una nueva era para su país. Me alegro de que una vez más el pueblo haya salido vencedor de las elecciones y de que su participación haya sido un puñetazo en la cara de Estados Unidos e Israel. El jefe del Poder Judicial iraní prometió restaurar el sentimiento de orgullo de Irán frente a un Occidente que califica de falaz. Pero su prioridad, dijo, es la lucha contra la corrupción, la atención a los pobres y reforzar la producción industrial iraní. En las portadas de los periódicos iraníes aparece hoy el hombre elegido presidente de este país. Este titular dice que el pueblo votó por Ebrahim Raisi, pero algunos dicen que han decidido no participar en el proceso. La mayoría de la gente no votó. Ellos, los políticos, no escuchan al pueblo, no hacen lo que la gente quiere de ellos. Hablan, pero no actúan, se queja este vendedor en un mercado de Teherán. ¿Por qué debo tener esperanzas? Hace 40 años que vendo aquí y sigo pagando un alquiler. 40 años. No estoy bromeando. ¿Por qué debería votar? Se lamenta este otro. El nuevo presidente de Irán tomará posesión de su cargo en agosto, en un momento en el que el país trata de salvar el acuerdo nuclear de 2015 con Occidente y de liberarse de las demoledoras sanciones de Estados Unidos que prácticamente han aplastado la economía iraní. La victoria de Raisi significa que los partidarios de la línea dura controlan totalmente todos los poderes electos del gobierno por primera vez en casi una década, lo que puede complicar las conversaciones. Los conservadores esperan que Raisi traiga unidad al país y a su pueblo después de años de amargos enfrentamientos. Las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear con Irán parece que dan frutos. Este domingo Irán y las 5 grandes potencias, Alemania, China, Francia, Reino Unido y Rusia, han mantenido una nueva ronda de conversaciones en Viena. Según Enrique Mora, el diplomático español que coordina los contactos en nombre de la Unión Europea, el acuerdo está más próximo que nunca. Estamos más cerca de lo que estábamos hace una semana, pero todavía no lo hemos logrado.
Hemos avanzado en una serie de cuestiones técnicas, algunas de ellas bastante complejas, y esa claridad nos permite tener también una idea clara de cuáles son los problemas políticos. Los contactos han tenido lugar un día después de la elección como presidente de Irán del clérigo ultraconservador Ebrahim Raisi. No me corresponde juzgar cuál es el nuevo ambiente político en Teherán, ha reaccionado Mora. Tendremos una idea más clara cuando volvamos a reunirnos. Como explicó a la prensa el negociador iraní, las delegaciones participantes, incluida la estadounidense que toma parte de forma indirecta, van a volver ahora a sus capitales para recibir instrucciones. El negociador ruso también se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo e incluso barajó una fecha a mediados de julio, siempre y cuando los gobiernos den un paso al frente. Los esfuerzos diplomáticos se han agotado casi por completo, dice, así que ha llegado el momento de las decisiones políticas. El nuevo primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha llamado a las grandes potencias a recapacitar sobre el acuerdo nuclear, alertando sobre la figura del próximo presidente de Irán. La elección de Raisi, yo diría que es la última oportunidad para que las potencias mundiales despierten antes de volver al acuerdo nuclear y entiendan con quién están haciendo negocios. Esos tipos son asesinos en masa. Raisi sucederá al moderado Hassan Rouhani en agosto, aunque su corriente política se caracteriza por el rechazo a Occidente. Durante la campaña subrayó que su prioridad es que se levanten las sanciones para que Irán pueda salir de la crisis económica. Chile empezará a escribir su nueva constitución el próximo 4 de julio. Los 155 miembros de la Convención Constitucional elegidos en las urnas el mes pasado celebrarán ese día su primera sesión, como anunció este domingo el presidente Sebastián Piñera. Estamos convocando a la primera sesión de instalación de la Convención Constitucional, la que tendrá lugar el domingo 4 de julio del año 2021 a las 10 de la mañana en el edificio del Congreso Nacional en la ciudad de Santiago. El órgano constituyente surgido de las urnas es paritario, lo que supone un hito histórico, y cuenta con la presencia de 17 representantes de los pueblos indígenas. Sus miembros tendrán 9 meses, prorrogables 3 más, para elaborar la nueva Carta Fundamental, que será sometida en 2022 a un referéndum con voto obligatorio. Los crematorios de varias ciudades de Colombia están al borde del colapso. En Medellín se acumulan los cuerpos de los fallecidos por COVID-19 que esperan hasta 5 días para ser cremados. Colombia vive la peor y más letal ola de contagios desde el inicio de la pandemia, pese a que en las últimas semanas la vacunación avanza a mayor ritmo. Este inusual tráfico de cuerpos en los crematorios lleva semanas y los trabajadores comienzan a habituarse. Al principio sí era más estresante todo, pero ya está uno como adaptando a ese medio y ya lo maneja con más tranquilidad. Este lunes Colombia sobrepasará la marca de los 100.000 muertos por COVID-19, ya que cada día registra más de 500 decesos aproximadamente. La tercera ola de la pandemia se ha extendido por más de 2 meses y no hay signos de mejoría. En servicios de nosotros, por ejemplo, el año pasado, en el rango de enero a mayo, tuvimos 446 servicios. En el mismo rango de tiempo del año 2021 tuvimos 876 servicios. No solo los crematorios están al máximo de sus capacidades, las unidades de cuidados intensivos y los servicios de urgencia de las principales regiones del país tampoco dan abasto. Casi 15 millones de colombianos han recibido una dosis o la pauta completa de la vacuna. Sillas, cubos, cajas de herramientas o artículos impresos en 3D. Así acaban convertidas las mascarillas en los hospitales de Reino Unido. 5 de sus centros han instalado estas grandes máquinas que permiten fundir artículos de polipropileno en grandes bloques de plástico de 20 kilos. Son totalmente seguros y estériles. En cada proceso se pueden reciclar 2.500 mascarillas. Matt Rapson, director de la empresa que fabrica los dispositivos, está muy satisfecho de ser parte de la solución a la basura plástica que genera la COVID-19.
Cada hospital desecha unas 10.000 mascarillas al día, lo que es una locura. Estas máquinas pueden recuperar esas mascarillas en un momento en el que se usan para tratamientos alternativos, se incineran e incluso van al vertedero. Ahora su empresa también se centra en la investigación del reciclaje de los guantes de nitrilo, la otra gran plaga del sistema sanitario británico. Telefónica, primera gran empresa en España en probar la semana laboral de 4 días. La empresa de telecomunicaciones llevará a cabo una prueba piloto en el último trimestre del año. Durará 6 meses, será voluntaria y podrá sumarse hasta un 10% de la plantilla. Conllevará una reducción de salario, pero no de todas las horas que se recortarán. Puede ser interesante para los empleados y para la empresa. Les puede compensar a ambos, porque reducen, pues por una parte, horas de transporte y de desplazamiento. Reduce también para la empresa costes de mantenimiento. El gobierno español aceptaba a principios de año la propuesta del partido de izquierdas Más Madrid para aprobar la semana laboral de 4 días. Hay quienes ya están inmersos en ello, como el restaurante La Franchela en Madrid. Hemos introducido tecnología en el servicio, en la forma en la que atendemos al cliente, para permitir que los trabajadores no tuvieran que estar tanto tiempo esperando, digamos, al lado de las mesas. Muy contenta porque me permite hacer otras cosas, ver a mis amigas, a mi familia, estudiar. Software del Sol es la empresa andaluza pionera en la implantación de la semana de 4 días. Comenzó en enero de 2020 y las cifras hablan por sí solas. Tenemos una reducción del absentismo en casi un 28% y un aumento en la facturación de casi un 20%. El entusiasmo también reina entre sus empleados. Todos trabajamos muchísimo más contentos, trabajamos más descansados. El hecho de tener un día más de descanso lo que hace es que lleguen los lunes de otra manera, ¿no? Si se demuestra que tiene más ventajas que inconvenientes, la semana laboral de 4 días podría ser en breve una realidad. Texas was a very violent place. Un nuevo documental apuesta por encender el debate en Estados Unidos sobre la pena de muerte. El último trabajo del director Patrick Forbes trata de un asesinato ocurrido en 1983 en una estación de servicio en Texas. Carlos del Uno, un joven de 20 años de origen latino, fue acusado por un crimen que nunca cometió. Recibió la pena de muerte y años después un profesor de Derecho y su clase dieron con el verdadero asesino. Forbes retrata los problemas de un sistema que, según él, está viciado. Me di cuenta de que planteaba cuestiones realmente importantes, no solo sobre la pena de muerte, sino sobre cómo se gobierna la sociedad y quienes la dirigen. Con la certeza de haber encontrado al asesino, las autoridades cerraron el caso. Del Uno insistió hasta el final de su vida que era inocente y dijo que el verdadero asesino era un tal Carlos Fernández. La policía desestimó su testimonio diciendo que ese hombre era un producto de su imaginación. Las víctimas en este crimen son una mujer hispana, un criminal que es un pobre hispano y un inocente que es ejecutado y que también es un pobre hispano. Ninguno de ellos iba a recibir un trato justo por parte de la sociedad. Irónicamente, este documental y su mensaje tan claro, un hombre inocente ejecutado, podría ser lo que dé la chispa a la causa que impulsa a Biden a cambiar su posición. En 2004, un profesor de Derecho de la Universidad de Columbia, intrigado por el caso, inició una investigación con la ayuda de sus estudiantes y un detective privado. Carlos Fernández era, en efecto, una persona real y había sido el autor del crimen. Curiosamente, tenía un asombroso parecido con Carlos de Luna. ¿Qué es Huachaca? Ese es el nombre de este impresionante puente colgante de Perú con más de 500 años de historia. Es el último que aún queda de la época del Imperio Inca, gracias al trabajo incansable de mantenimiento de la población local. El puente, de 28 metros de largo y poco más de 1 de ancho, colapsó en marzo pasado porque la pandemia impidió que las sogas deterioradas fueran renovadas. 3 meses después, cientos de habitantes de 4 comunidades quechuas han unido fuerzas para reconstruirlo. Colgados prácticamente del vacío sobre el caudaloso río Apurímac, los hombres han ido colocando las nuevas cuerdas, trenzadas previamente por las mujeres.
Es un proceso único, transmitido de generación en generación y declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este mes de junio, el Teatro Nacional Checo celebra el 140 aniversario de su primera función en 1881. Ahora la principal sala checa, muy tocada económicamente por los cierres y restricciones, ha invitado por primera vez a los amantes de la ópera a un concierto al aire libre en el río Moldava, sin etiqueta y gratis. En el Bella Bohemia, un barco propulsado por un motor eléctrico que no perturba la música en directo, la orquesta actuó en varios lugares de la ribera del Moldava, con público en las orillas y las islas del río, y escoltado por una flotilla de botes a pedales. Tocaron una selección de la Traviata, Rigoletto y Aida de Verdi, El lago de los cisnes de Tchaikovsky, Caballería rusticana de Mascagnis y la Bohème de Puccini. Esto tiene como objetivo presentar el Teatro Nacional de nuevo, después de una larga pausa, e invitar a la gente a nuestro Teatro Nacional, el Teatro de los Estados y la Ópera del Estado. Seguro que es una gran manera de promocionar el teatro. Considero este evento absolutamente extraordinario. Después de muchos años, la gente puede ver el conjunto de la ópera tan solo en un barco. Creo que es un hermoso final para esta temporada y no será la última vez que nos veamos de esta manera. La programación del Teatro Nacional finaliza en junio y volverá a actuar a partir de septiembre. El concierto en el barco de vapor fue una agradable experiencia. Ahora puede comenzar la temporada de ópera posterior a la COVID. Esto ha sido todo en Euronews hoy. Les dejamos con un no comment en el que podemos ver una vez más cómo el presupuesto de defensa de las grandes potencias tiene un carísimo factor de exhibición y pavoneo público para que sus oponentes observen. Los juegos de guerra, las maniobras, en esta ocasión son de la Marina de los Estados Unidos. Seguimos con ustedes, saben que estamos en continuo en nuestra programación y en las redes sociales. Gracias por su compañía. Hasta mañana.